inconvenientes con el internet. Jerónimo. Señor, yo también tenía inconvenientes con el internet. Silvia Díaz. Ok. Eli, Señora, ¿qué tenemos para hoy? va a exponer el grupo 6 sobre diabetes. Ok. Comencemos con el grupo 6. Me dicen si se ve la diapositiva. Sí. Bueno. Buenos días. Mi grupo está conformado por Nayeli Caballero, Karen Escobar, Kelly Laforí, Yailé Rosado, Angélica Rubiano, Daniel Tapias y mi persona, Eli Pitre. Nosotros le vamos a hablar sobre la diabetes. Antes de pensar, yo quiero que alguien me diga qué sabe o qué ha escuchado sobre qué es la diabetes. Hay una mano alzada de Tania Margarita Borja. Tania. Lo que yo he escuchado o sé de diabetes es que es una enfermedad que tiene como resultado el exceso de azúcar en sangre y que el aumento de consumo en sangre proviene de los alimentos y que la hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrar energía es la insulina. Lo que dijiste es correcto. Yo hago una pregunta. ¿Será que si yo digo que diabetes es un síndrome donde se lleva a cabo a la alteración del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, es mentira o es verdad? Pero yo que es verdad. Es verdad, profe. Verdad. Es verdad, ya, o sea, no solamente carbohidratos, sino también los lípidos y las proteínas. O sea, es un trastorno del metabolismo de todo eso. Bueno, Profe, Daniela, yo digo que es verdad lo que usted dice porque mi tía tiene diabetes y a ella se le va afectado todo eso que usted dijo, los carbohidratos, todo, porque ella es propensa a agarrar cualquier virus enseguida. ¿Quién es diabética? Mi tía. Claro. Si tienes el azúcar alta en sangre, pero dentro de la célula está bajita, porque no hay quien la entre, la insulina no está para que la deje entrar. Esa célula, para no morirse de hambre, coge de los lípidos, entonces hay desorden de los lípidos. Y así sucesivamente. Bueno, seguimos. Bueno. La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita. La elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La glucosa que obtenemos de los alimentos es una fuente de energía para nuestro cuerpo. Necesitamos de la insulina para poder absorberla correctamente. La insulina es una hormona que es fabricada por el páncreas que permite que la glucosa penetre en las células para poder aprovecharla. Dado que esta hormona tiene la misión de transformar en energía los hidratos de carbono de los alimentos, su defecto se origina en un aumento del azúcar en la sangre. El páncreas de las personas que padecen diabetes no produce insulina o bien su cuerpo tiene la resistencia a la acción de esta hormona, de manera que la glucosa en las células y se queda en la sangre donde aumenta su nivel. La hiperglucemia. La hiperglucemia quiere decir azúcar o glucosa alta en la sangre. Esta glucosa proviene de los alimentos que uno ingiere. La insulina es una hormona que lleva la glucosa hasta la célula para darles energía. Sin embargo, cuando alguien sufre de hiperglucemia, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no la puede usar en ese momento. Las personas con diabetes pueden sufrir hiperglucemia si no comen los alimentos apropiados o no toman los medicamentos correctamente. Otros problemas que pueden subir el azúcar en la sangre
son infecciones, ciertos medicamentos, desbalances hormonales o enfermedades graves. Los síntomas de la hiperglucemia son visión borrosa, somnolencia, sed excesiva, hambre y necesidad de orinar con frecuencia. Hipoglucemia. La hipoglucemia es una bajada de azúcar en la sangre. Es más frecuente en diabéticos tipo 1 o en diabéticos tipo 2, que toman la insulina o antidiabéticos orales. Cambia la diapositiva, estás todavía en hiperglicemia. Ya la cambié. Pero no sale. ¿A los otros les sale o también les sale la hiperglucemia? Ya Ahora acabó de sí, pasar. Ya cambió. Bueno, inicio otra vez. Entonces, la hipoglucemia es una bajada de azúcar en la sangre. Es más frecuente en diabéticos tipo 1 o en diabéticos tipo 2, que toman insulina o antidiabéticos orales. La no detención y retraso del tratamiento en una hipoglucemia puede llegar a ser mortal. La causa de un nivel de azúcar bajo pueden ser múltiples, entre ellos mayor dosis de insulina, misma dosis de insulina o menor aporte de azúcar, como comer menos o los vómitos. Es decir, la insulina baja el azúcar si nosotros no aportamos el azúcar y sin la insulina el paciente corre el riesgo de padecer una baja en azúcar. Por lo que el paciente diabético tiene que comer después de ponerse la insulina para no tener una bajada de la glucosa. Los síntomas del paciente pueden ser temblor, pulso acelerado, mareo, dolor de cabeza, debilidad, cansancio, sudoración, hambre, visión borrosa e irritabilidad. ¿Pueden ver la siguiente? Aún no ha pasado. Aún no. Ahora sí. Ya. Con lo que he dicho, ¿quién me puede decir cuál es la más peligrosa? ¿La hipo o la hiperglucemia? ¿O cuál? Hiperglucemia. La hiper. Bueno, lo que es la hipoglucemia ambas son peligrosas, pero la hipoglucemia es un poco más peligrosa, ya que es importante controlar los niveles de azúcar, ya que la hipoglucemia puede ocasionar desmayos, convulsiones o incluso un coma. Aunque en este caso, en la hipoglucemia, el coma puede ser reversible más fácilmente, pero tiene que la gravedad que de este puede sufrir algunos órganos como el corazón o el cerebro ante la falta de glucosa. Así que durante una hipoglucemia se pueden experimentar arritmias cardíacas, que puede ser cuando el corazón late más rápido, más lento o de manera irregular. Y esto eleva el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular, incrementando así la mortalidad en la persona. Ahora viene mi compañera Karen Escobar. Bueno, buenos días. Mi nombre es Karen Escobar y yo les voy a hablar sobre la clasificación de la diabetes. La diabetes se clasifica en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes estacional. Eli, por favor, pasa. Bueno, la diabetes tipo 1 puede ocurrir a cualquier edad. Se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. La insulina es una hormona producida en el páncreas especiales llamadas células beta. El páncreas está localizado por debajo y por detrás del estómago. La insulina se necesita para movilizar el azúcar de la sangre, o sea, la glucosa, dentro de las células. La glucosa se almacena dentro de las células y luego se utiliza para obtener energía. Con la diabetes tipo 1, las células beta producen poca o ninguna insulina. Sin la insulina suficiente, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo en lugar de entrar en la célula. Esta acumulación de glucosa en la sangre se denomina hiperglucemia. El cuerpo es incapaz de usar esta glucosa para obtener energía. Esto lleva a los síntomas de diabetes tipo 1. La causa exacta de diabetes tipo 1 se desconoce. La más probable es un trastorno autoinmune.
Esta es una condición que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error y destruye el tejido corporal sano. Con la diabetes tipo 1, una infección o algún otro desencadenante hacen que el cuerpo ataque por error las células beta, productoras de insulina en el páncreas. La tendencia de desarrollar enfermedades autoinmunes, incluyendo diabetes tipo 1, pueden ser heredadas a través de los padres. Los síntomas de la diabetes tipo 1 son sed anormal y boca seca, micción frecuente y abundante, falta de energía y fatiga, hormigueo o entumecimiento de manos y pies, lentitud en la curación de heridas y visión borrosa. Pasa la otra, Eli, por favor. Ahí en la diapositiva están los síntomas, no sé si lo quieras leer. Ya los dije. Pasa la otra, por favor. Ya la pasé, deja que cargue. Ah, ok. Bueno, la diabetes tipo 2 surge en la edad adulta. Su incidencia aumenta en personas de edad avanzada y es 10 veces más frecuente en la tipo 1. En ella se produce una disminución de la acción de la insulina, de forma que, aunque haya mucha, no pueden actuar. Se indica que se da un componente mixto. Por un lado, hay menor insulina en el páncreas y por otro, esta insulina funciona peor en los tejidos, la denominada resistencia a la insulina. Su principal causa es la obesidad, porque el tejido graso produce determinadas sustancias que disminuye la sensibilidad de los receptores de la insulina. Sus síntomas son sed anormal y boca seca, micción frecuente, falta de energía y fatiga, apetito constante, pérdida de peso repentina, tienden a mojar la cama y visión borrosa. La otra, Eli, por favor. La diabetes gestacional. Durante el embarazo la insulina aumenta para incrementar las reservas de energía. A veces este incremento no se produce, lo que puede originar una diabetes gestacional. Suele desaparecer tras el parto, pero estas mujeres tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de su vida. La diabetes gestacional se puede controlar a menudo con la alimentación saludable y ejercicio regular, pero algunas veces la madre también necesitará la insulina. Algunos de sus síntomas son cansancio o fatiga, visión borrosa, sed constante, náuseas constante, infecciones frecuentes de vejiga y el tracto urinario. Listo, pasa Eli. Más adelante hablaré sobre los criterios. Sobre cómo se diagnostica una diabetes gestacional. Sí, eso está más adelante. Ok. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la fisiopatología de la diabetes y la teoría de la no utilización. Okay. La causa fundamental es la insuficiente utilización de la glucosa para los tejidos, provocada por la menor disponibilidad de la insulina. La insuficiencia de la insulina puede ser absoluta por la falta de producción de las células beta o por la liberación de esa hormona, relativa por la inactivación de las proteínas fijadoras, anticuerpos o agentes enzimáticos, humorales o tisulares, y secundaria por la acción de los agentes hiperglucemiantes, que exageran la neoglucemia o que se oponen a la acción de la insulina en los tejidos. Pasa ahí.
La insuficiencia absoluta. Es posiblemente la causa de la diabetes de tipo juvenil y de la de los adultos más delgados, porque los islotes que contienen muy poca insulina, no hay insulina circulante y tienen muy poca tolerancia por los glúcidos. Necesitan siempre de insulina exógena, a lo cual responden fácilmente. Los trastornos metabólicos son muy marcados y tienen gran tendencia a la cetoacidosis. No mejoran con los hiperglucemiantes orales sulfamidados. No se puede destacar la participación de los factores vulnerables, agentes infecciosos ni la hormona de crecimiento. Como agente adyuvante o desencadenante en la aparición de la diabetes, actuando como terreno predispuesto hereditariamente. La insuficiencia relativa responde bien a las características de la diabetes de la madurez o de los obesos, porque los islotes contienen y producen insulina. Hay moderada cantidad de insulina en la sangre, tienen mejor tolerancia por los glúcidos, mejoran con régimen diabético y no necesitan insulina exógena. En la mayoría de los casos, tienen menor sensibilidad de la insulina, no hacen habitualmente acidosis. Los islotes son estimulados por las hiperglucemiantes orales. La obesidad, la herencia son los factores etiológicos más importantes ¿Cómo? Etiológicos. Ahora sí. Factores etiológicos, perdón. ¿Qué quiere decir etiológico? Más importante. ¿Ah? ¿Qué quiere decir factores etiológicos? Los factores que la causan. Etiología es causa. Adelante. Sí. Más importantes vinculados a la diabetes. La teoría de la hiperproducción, según esta, la teoría del factor dominante de la diabetes es la hiperglucemia. Esta es provocada por la acción de agentes hormonales, hipofisosuprarrenal-tiroideos, que estimulan la neoglucemia y se oponen en el efecto metabólico de la insulina. La hiperglucemia por el aumento de la neoglucemia que se observa en los síndromes de gluconeogénesis. En otras palabras, gluconeogénesis. Ajá. Sí. Que se observa en los síndromes de hiperfunción corticoadrenal, producen una diabetes transitoria. Es posible que las hormonas hiperglucemiantes influyan en la aparición de la diabetes del climaterio, poniendo en evidencia la falta hereditaria del órgano insular. La hiperproducción endógena de la glucosa es favorecida y exagerada por la insuficiencia insulínica. La insulina exógena frena la neoglucemia, cortando el círculo vicioso que agrava el dismetabolismo glucémico. Gracias. ¿Cómo? Bueno. Tapia, con tu palabra me vas a hablar cuál es la fisiopatología de la diabetes. Y exagerada. ¿Cómo? Con tus palabras me vas a hablar de la fisiopatología de la diabetes. Ok, bueno. La insuficiencia absoluta es la que más se ve en los, bueno, de este tipo juvenil y en adultos delgados. Fíjate que acabas de decir la insuficiencia absoluta, pero no dijiste de qué. De la diabetes. No. Por eso es que me doy cuenta que a veces estás como leyendo y no tienes bien claro lo que estás diciendo. Ahí hablas de la insuficiencia absoluta de insulina y la insuficiencia relativa de insulina. Yo quiero que tú me digas qué es fisiopatología de la diabetes.
Ok. La insuficiencia absoluta de la insulina se da de tipo juvenil y en adultos delgados. Porque hay muy poca insulina en los islotes y tampoco hay insulina circulante. Ahí se presenta muy poca tolerancia a los glúcidos y siempre necesitan de insulina exógena o por esa que se inyecta. Y fácilmente tienen trastornos que son muy marcados de metabólicos que tienen tendencia. Y la relativa es pues a los adultos normales y lo presentan algunas personas que tienen obesidad. Ellos producen su insulina moderada en cantidad en sangre, tienen su tolerancia a los glúcidos, pues pueden mejorar con tratamiento, no necesitan de la insulina inyectada. Bueno, todo eso que tú me estás diciendo me parece bien, hace parte de la fisiopatología, pero es cuando hay una deficiencia absoluta o relativa de la insulina, va a haber hiperglicemia. Y si hay hiperglicemia es porque no hay insulina suficiente para que entre la glucosa dentro de la célula. La hiperglicemia, cuando sobrepasa el umbral renal de 180 miligramos por decilitro, aparece en orina glucosuria, o sea, glucosa en orina. Y arrastra tanta agua que provoca poliuria, una orina frecuente. Y como también produce tanta frecuencia al orinar, provoca deshidratación. Y al haber deshidratación hay polidipsia, o sea, mucha sed, ¿ya? Entonces, en el caso de los diabéticos tipo 1, donde prácticamente es nula la producción de insulina, la célula se va a ver obligada a coger de los lípidos y hacer lipólisis, o sea, a coger del tejido adiposo triglicéridos. Y ahí es donde se van a formar los cuerpos cetónicos, que son más frecuentes en la diabetes tipo 1 que en la diabetes tipo 2. Siga. Mi compañera. Ok. La regulación hormonal. Es la función que posibilita al organismo utilizar la información recibida desde el interior o exterior y responde en consecuencia manteniendo la homeostasia, que es la tendencia de los organismos vivos y otros sistemas a adaptarse a las nuevas condiciones y a mantener el equilibrio a pesar de los cambios que se den. Es lo que contribuye a la adaptación de las variaciones del medio ambiente. Entonces, la regulación de los niveles de azúcar en sangre, este proceso de control de glucemia hace que el cuerpo mantenga los niveles de azúcar en sangre, principalmente la glucosa, dentro de unos márgenes estrechos. Entonces nosotros sabemos que la glucosa es un monosacárido con fórmula molecular carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, de que es una hexosa, todo eso lo hemos estado viendo, es decir, que contiene 6 átomos de carbono y es una aldosa, que es una forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas y en la miel. Y bueno, volviendo con la anterior, es importante saber que este control estricto se denomina homeostasis de la glucosa. Entre las hormonas implicadas en el proceso, las más conocidas son la insulina, que es la que produce el nivel de azúcar en la sangre, y el glucagón, que es lo que lo eleva. Gracias a los últimos descubrimientos de otras hormonas glucorreguladoras, se han logrado entender mejor este proceso. Eli, pasa, porfa.
Ok. Regulación hormonal, sus mecanismos. Este proceso de retroalimentación negativa regula los niveles de azúcar en sangre para mantener el cuerpo en equilibrio. Muchos tejidos controlan los niveles de glucosa e importantes. Entonces, como pueden ver en la diapositiva, vemos un esquema de la regulación de la concentración de glucosa en la sangre. Ahí podemos ver el hígado y podemos ver el páncreas. Entonces, cuando la concentración de la glucosa es baja en la sangre, el páncreas produce glucagón, que estimula el desdoblamiento de glucógeno, una hormona que su efecto es sobre las células hepáticas, que contribuye a aumentar el nivel de glucosa en la sangre. Entonces, transforman el glucógeno en glucosa y este proceso se denomina glucogenólisis. Y bueno, como decía anteriormente, que el páncreas produce glucagón que estimula el desdoblamiento del glucógeno y la salida de glucosa en el hígado. Entonces, cuando la concentración de la glucosa sube, el páncreas secreta insulina. La insulina, cuando aumenta el nivel de azúcar en sangre debido a la concentración del glucógeno o la digestión de la comida, las células betas que se encuentran en los islotes de Langerhans del páncreas liberan una hormona diferente. Cuando el páncreas secreta insulina, estimula la absorción de glucosa por las células y la conservación al glucógeno en el hígado. También es posible que frente a una situación de estrés se estimule la producción de ACTH, que actúa sobre la corteza suprarrenal para producir cortisol u otros compuestos. Entonces, todas estas hormonas aceleran la degradación de proteínas y su conservación de glucosa en el hígado. La estimulación de la médula suprarrenal por fibras del sistema nervioso autónomo simpático producen adrenalina y noradrenalina, que también aumentan la concentración de glucosa en la sangre. Willy, pasa. Ajá. Bueno, estos son los criterios de la diabetes. Se debe diagnosticar la diabetes cuando se cumplan uno o más de los siguientes criterios. Glucosa en plasma en ayunas mayor a 7,02 milimoles por litros o 126 miligramos por decilitros, o glucosa en plasma tras 2 horas de haber ingerido por vía oral una carga de glucosa de 75 gramos. El nivel de glucosa al azar mayor a 11,1 milimoles por litro o 200 miligramos por decilitros, o la prueba de hemoglobina glicosilada, o sea, HbA1c mayor a 48 milimoles por mol, equivalente a 6,5%. Se debe diagnosticar la alteración de la tolerancia a la glucosa cuando se cumplan ambos de los siguientes criterios: la glucosa en plasma en ayunas y la glucosa en plasma tras 2 horas de haber ingerido por vía oral una carga de glucosa de 75 gramos, 7,8 o a 11,1 milimoles por litro o de 140 a 200 miligramos por decilitro. Se debe diagnosticar alteración de la glucemia. O sea, cuando hablamos de la alteración de la tolerancia a la glucosa, estamos hablando de prediabético. Ajá. Yo digo de que es prediabético si en ayunas, ¿verdad? La glucosa en ayunas está de pronto mayor o igual a 126, pero cuando le doy una sobrecarga de 75 gramos, me da entre 140 y 200. A 200 miligramos por decilitro. Se debe diagnosticar alteración de glucemia en ayunas cuando se cumplan ambos de los siguientes criterios:
La glucosa en plasma en ayunas de 6,1 a 6,9 milimoles por litro o 110 a 125 miligramos por decilitro. O la glucosa en plasma tras 2 horas de haber ingerido por vía oral una carga de glucosa de 75 gramos. Pásala, Eli, por favor. Bueno, buenos días, mi nombre es Kelly. Yo les voy a hablar un poco sobre el control que debe tener el paciente diabético. Pues en este caso empezaré con un pequeño video de 2 minutos y pico sobre el control de la glucemia, que es el que se realiza con el glucómetro. Por favor, Eli, yo voy a poner a correr el video y les voy a ir explicando. Esperemos que empiece el video para yo hacerle la explicación de cómo tomar esta muestra. Bueno, los suministros necesarios son aquí el glucómetro. Ese es el glucómetro el que están presenciando. Las tiritas, el algodón con alcohol, ese es. La lanceta y el dispositivo de lanceta, como lo pueden ver ahí. Bueno, luego de tener esos implementos, es necesario proceder a lavar nuestras manos para tenerlas limpias y asegurarnos de que así salga un buen resultado. Bueno, se prepara el dispositivo de lanceta. Removemos una tapa ajustable que trae, colocamos la lanceta, retiramos la punta de la lanceta girando. Cuando ya hacemos esto, volvemos a colocar la tapa ajustable. Luego de eso, seleccionamos el nivel de punción deseado. Entre más alto sea el nivel, más profunda será la punción que se ocasionará, como lo pueden ver ahí. Luego de eso, jalamos el extremo del dispositivo hasta escuchar un clic. Entonces, cuando escuchamos el clic, quiere decir que estará lista para realizar la punción. Con el glucómetro, colocando la... Entonces el glucómetro se encenderá. Nos aseguremos de que el área para la muestra en la tirita está hacia arriba, como lo pueden ver. Procedemos a limpiar el dedo donde vamos a hacer la punción con el algodón y el alcohol. Realizamos la punción en el borde de nuestro dedo, claro está. Presionamos un poco para obtener una gota de sangre. Luego de eso la colocamos en la tirita del glucómetro. Después de que colocamos la gotica de sangre, esperamos a que el glucómetro realice la lectura. Esperamos el resultado. Y nos arroja un resultado de 144 miligramos por decilitro. Esto quiere decir que hay presencia de diabetes. ¿Por qué? Porque el valor normal lo podemos encontrar entre 70 a 100 miligramos por decilitros. Eli, ¿puedes suspender el video, por favor? Entonces... Espérate ahí un momentico. Si me da 144, es muy probable que sea diabético. Pero yo no puedo asegurar eso. Porque lo que sí está es por encima de los valores de referencia. Acuérdense que acaban de decir cuáles son los criterios mundiales. Si le da 144 y es una glicemia al azar, el paciente no es diabético. Si le da 144 y el paciente está en ayuna, muy probablemente sea diabético. Sí, ¿Sí me explico? Sí, profe, sí. Bueno. Sí. Bueno, entonces, prosigo. Sin probar ningún alimento, pero después de haber probado algún alimento, se puede elevar a 140 miligramos por decilitro. Si estos niveles se encuentran entre un rango de 100 a 125 miligramos por decilitro en ayuna, podría hablarse de una deficiencia en el metabolismo. Una deficiencia en el metabolismo de la glucosa
Es decir, estaríamos hablando de una prediabetes, como usted lo dijo anteriormente, profe. Y si se llega a superar a los 200 miligramos por decilitro, después de comer se diagnosticará una diabetes. Bueno, hay otra forma también. La otra forma de evaluar el control metabólico es con la hemoglobina glicosilada. Esta se realiza a través de un análisis o examen de sangre que nos permitirá probar los valores medios de glucosa durante los 2 o 3 meses previos al análisis. Por lo tanto, esto nos sirve para evaluar el grado de control metabólico, y un buen control metabólico es el cuidado que se tiene para prevenir las complicaciones que causa la diabetes, como las complicaciones de los ojos, de los nervios, los riñones. También nos ayuda a disminuir el riesgo de complicaciones vasculares y cardíacas. Bueno, ahora les hablaré sobre lo que es la cetonuria. Bueno, esta es la realización de un análisis de cuerpos cetónicos en nuestra orina. ¿Qué son cuerpos cetónicos? Son los productos de desechos de las grasas. El cuerpo utiliza las grasas en lugar de los azúcares para generar energía. ¿Qué pasa si tenemos cetonuria en nuestra orina? Bueno, si tenemos cetonuria en nuestra orina, estaríamos frente a una diabetes descompensada. ¿Qué quiere decir esto? Que los niveles de glucosa en sangre van a aumentar. Hablar acerca de la tensión arterial. Bueno, es importante tener un control de tensión arterial. Es en este caso el médico quien controla la tensión arterial en cada visita o en cada control. Mantener la tensión arterial inferior a 140/80 nos ayuda a disminuir el riesgo de padecer problemas cardíacos o problemas vasculares, como lo pueden ser los infartos y las trombosis. Para lograr esto es necesario tener unos hábitos de vida saludables. Cuando digo hábitos de vida saludables, incluimos una dieta pobre en sal. También a veces es necesario en algunos casos tomar algunos fármacos de forma continua para poder alcanzar los objetivos de la tensión arterial, ya que su valor normal es de 120/80. Bueno, como lo pueden ver en el cuadrito, les voy a explicar esta partecita aquí sobre las categorías de la presión arterial. Existen dos tipos, la sístole y la diástole. La sístole es la presión que cuando uno siente la pulsación más alta, cuando uno la está tomando y uno siente la pulsación más alta, esa es la presión sístole. Y la diástole son las pulsaciones en el punto más bajo. Ahora les voy a hablar sobre los niveles de los lípidos. El control que debe tener un paciente con respecto al control de los lípidos es que las personas con diabetes son muy frecuentes a la alteración de los niveles de los lípidos en sangre. El médico debe explicar al paciente cuáles son los niveles recomendables del colesterol y triglicéridos. Además, es recomendable una dieta pobre en grasa y a veces la recomendación de algunos fármacos, claro, si es necesario, si el médico lo recomienda. El nivel del colesterol normal debe estar entre 100 y 129 miligramos por decilitro. Si se encuentra mayor a 200, se considera una hipercolesterolemia. ¿Qué es hipercolesterolemia? Bueno, les explico un poco. La hipercolesterolemia es el aumento de los niveles del colesterol en la sangre. Y muchas veces mandan algunos fármacos como lo son las estatinas para poder controlarlo un poco. Cuando las personas le salen los niveles de sus lípidos en un nivel de 240 a 250 miligramos por decilitro, quiere decir que tiene una hipercolesterolemia. ¿Sí me hago entender? Sí. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el peso adecuado que deben de tener los pacientes diabéticos. Si la persona diabética tiene un sobrepeso, lo fundamental es reducirlo. ¿Por qué? Porque la disminución de la grasa corporal tiene importantes efectos y beneficios sobre la salud, y la pérdida de pocos kilos en un paciente diabético nos ayudará a mejorar los controles de la tensión arterial, de la hemoglobina y del perfil lipídico.
Bueno, les sigo aquí sobre la albuminuria y el examen de los ojos. Profe, bueno, la albuminuria, este análisis se realiza rutinariamente una vez al año y es una muestra de orina aislada de la mañana. Se considera positiva cuando exceden los 30 miligramos de creatinina y su detención es utilizada como diagnóstico precoz de una alteración. Cuando hablo de creatinina, será creatinina. Creatinina, estoy haciendo referencia a una falla renal. El nivel normal en los hombres siempre va a ser más elevado que en las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen más músculos que las mujeres. El nivel normal en los hombres va a ser de 0.7 a 1.3 y en las mujeres va a ser más bajo, de 0.6 a 1.1. El examen de los ojos y de los pies. Bueno, este examen es importante y es recomendable la valoración por un oftalmólogo para la realización de fondo de ojo. Este examen se realiza de forma anual. En la diabetes mellitus tipo 1, a partir de los 5 años de diagnóstico, y en la diabetes mellitus tipo 2, también se debe hacer una realización de la revisión de los pies una vez al año. Esta es realizada por el personal profesional sanitario. Pero no se puede olvidar que el paciente debe tener un hábito cotidiano con el cuidado de sus pies. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones a largo plazo en los pacientes diabéticos es el pie diabético, que comienza con una pequeña lesión del primer dedo del pie y posteriormente se va engrosando hasta que llegue a hueso. Generalmente en los pacientes con pie diabético se les sobreinfectan y se hace un desbridamiento. ¿Qué es desbridamiento? Es la eliminación de un tejido muerto o en su defecto hay que amputarlo muchas veces. Bueno, el último punto aquí es el hábito de vida saludable. El hábito de vida saludable que debe tener un paciente diabético es muy fundamental. Sobre el control de la glicemia. ¿Por qué? Porque llevar una vida saludable es tener una alimentación sana, equilibrada. Deben de hacer una actividad como puede ser caminar por lo menos media hora al día. El paciente si fuma debe dejar ese hábito y moderar el consumo de alcohol si el paciente consume alcohol. Bueno, este ha sido mi parte. Si tienen alguna pregunta que hacer, aquí estoy para respondérselos. Que tenga alguna duda. Estuvo muy bien y se apoyó con su video y todo. ¿Qué es eso? Que se oye un llanto. Buenos días, mi nombre es Yaile Rosado. Yo les voy a hablar sobre el pie diabético. El pie diabético se define como la infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos del pie, asociados a neuropatía o enfermedad vascular periférica de diferentes magnitud en las extremidades inferiores de los pacientes con diabetes mellitus. Por favor, Eli. Bueno, factores de riesgo para el desarrollar una úlcera diabética, neuropatía diabética. La neuropatía diabética es un tipo de daño en los nervios que puede producirse si tienes diabetes. Un nivel alto de azúcar en sangre, glucosa como lo conocemos, puede dañar los nervios en todo el cuerpo.
La neuropatía diabética afecta con mayor frecuencia los nervios de las piernas y de los pies. Según los nervios afectados, los síntomas de la neuropatía diabética puede abarcar desde dolor y entorpecimiento de las piernas y de los pies hasta problemas en el sistema digestivo. El tracto urinario, los vasos sanguíneos y el corazón. En algunas personas, estos síntomas leves, sin embargo, en otras, la neuropatía diabética puede ser bastante dolorosa e incapacitante. La neuropatía diabética es una complicación frecuente y grave de la diabetes. Sin embargo, por lo general, su desarrollo puede prevenirse o retrasarse mediante controles estrictos de los niveles de azúcar en sangre y un estilo de vida saludable, así como lo venía comentando mi compañera Kelly, que ya les habló sobre lo de la vida saludable, los controles que se deben de tener. Y estos son unos síntomas que tiene la neuropatía diabética. Pérdida de percepción ante estímulos dolorosos, percepciones excesivas, cambios de temperatura y propiocepción del pie. Atrofia y debilidad de la musculatura de la extremidad inferior, lo que produce deformidades de los pies y aumento de las presiones en determinadas zonas del pie. Sequedad de los pies, dejando la piel más frágil y con tendencia a agrietarse. Edemas y distensiones vasculares. Eli, por favor. Enfermedad vascular periférica. Produce alteraciones de trofismo del pie que hacen que la piel sea más sensible al estrés biomecánico, dificultando la cicatrización y alteración de mecanismos de defensa inmunitarios. Esta enfermedad macrovascular produce como principal complicación la isquemia crónica del miembro inferior, la cual supone una disminución progresiva del aporte sanguíneo y consecuentemente la disminución de oxígeno a los tejidos del miembro inferior. Entre los principales síntomas están destacados estos que les voy a mencionar. Claudicación intermitente. Claudicación intermitente. Es la llamada enfermedad del escaparate, produciendo dolor con la deambulación y obligando al paciente a pararse, llegando incluso a ser invalidante. Dolor en reposo. Es típicamente nocturno, que requiere de dosis superiores de analgésicos o a lo habitual, que suele proceder a la aparición de lesiones tróficas. Lesiones tróficas son lesiones en zonas acras o de presión localizadas en los dedos y en el talón del pie y que van ligadas a signos inflamatorios o por infecciones asociadas. Cambios en la coloración de la piel del pie. Trofismo de la piel, que es la piel seca, fina, con ausencia de vello, uñas engrosadas y atrofia de la grasa plantar del pie. Ahí hay unas imágenes, estamos viendo un pequeño ejemplo de lo que podría ser. Eli, por favor. Eli. Bueno, estos son otros factores de riesgo para desarrollar una úlcera diabética. Úlcera previa o amputación previa. Traumatismos, calzado inadecuado, caminar descalzo, objetos en el interior del calzado, caídas o accidentes, el estatus socioeconómico del paciente,
pobreza, no tener acceso a los servicios médicos, incumplimiento de las pautas médicas, diabetes de más de 10 años de evolución, control de la glucemia, edad avanzada. Eli, por favor. Profe, con esto quería hacer aquí un pequeño paute, porque aquí estamos mostrando lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Me parece muy bien. Bueno, aquí nos está mostrando cómo nos enseña a nosotros lo que no debemos hacer, las cosas que no debemos hacer. Primero, no traer los pies sucios. Segundo, no asearlos con agua muy caliente o muy frías. Tercero, no dejar humedad entre los pies. Cuarto, no frotar cuando se secan los pies, no se deben frotar. El quinto, no calentar los pies con botellas con agua caliente, con toallitas de esas con agua caliente o almohadillas eléctricas. No cortar las uñas en forma circular y si no vemos bien, no lo podemos hacer tampoco. No caminar descalzos. No usar tacones ni botas altas ni nada de eso. No usar tela adhesiva, objetos que se adhieren a la piel. No se debe fumar. Y aquí en las partes que sí debemos hacer están lavar diario con agua fría y tibia y jabón, que debemos lavar los pies con agua fría, tibia y con jabón. Secar con toalla suave sin olvidar entre los dedos, o sea, porque muchas veces nos bañamos, nos lavamos los dedos, pero no secamos y ahí queda el agüita y queda la humedad. Cortar las uñas en forma recta. Lubricarlos con lanolina o aceite, pero no entre los dedos. Usar zapatos cómodos, suaves y a la medida. Revisar los zapatos antes de usarlos. Cubrir los pies con calcetines o medias, evitando que queden apretados. Las callosidades deberán ser tratadas por un Podiatra podiatra. o Exacto. podólogo. O los Podiatra. especialistas en piel. Bueno, yo le quería dar a ustedes de familia. Tuve un caso similar de un abuelito de que nosotros no sabíamos de que él tenía diabetes. Fue una enfermedad que fue, él lo escondía, pero nosotros no sabíamos de que él tenía diabetes, o sea, siempre trataba de esconder. Entonces, ¿qué pasó? Que a él le gustaba mucho el ron, le gustaba mucho beber. Él comenzó a beber demasiado y a beber demasiado y lo descubrimos fue cuando el azúcar se le disparó, al azúcar se le disparó. Ahí fue donde nos fuimos dando cuenta de que ya estaba en un proceso bastante delicado porque ya la pierna, el pie se le estaba empezando a comer demasiado. ¿Por qué? Porque él es guayú, él era guayú. Entonces ellos no entienden, no captan la magnitud de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se automedicaban con medicinas tradicionales, con cosas así, entonces no se daban cuenta de que también se las estaban afectando. Por eso es importante a las personas de pronto que tengan familiares en esta situación, que no sepan del tema, ir a un médico lo más pronto posible. Eso es la mejor solución, porque entonces nos sentamos a veces con ellos y no prestamos atención a las consecuencias que están pasando. Muchas gracias, los dejo con mi compañera. Muy bien.
Eli, Ya. Microangiopatía diabética. Es Eli la que va a hablar. sí señora. Eli, ¿estás? Eli Pitre, El grupo que continúa, el de los lípidos, ya me mandó las diapositivas. No, profe, aún no. Pero yo se la envío. Pero la idea es que hubiera sido que hoy hubieran comenzado. Quiero decirles que de ahora en adelante ya no puedo dar oportunidades porque tengo el tiempo estricto. De hoy en 8 días es el parcial. Solo entra carbohidratos. Ya, todo lo de carbohidratos, diabetes, todo eso entra. Mira, de Bender-Meyerow, ciclo de Krebs, ciclo de Cori, todo eso entra. Carbohidratos para que lo estudien bien y puedan sacar una buena nota. Ahora sí me escuchan. Sí, te estoy diciendo, Eli, Dígame. los de lípidos no me han mandado las diapositivas y que ya no puedo ir al ritmo que me marquen ustedes, sino al ritmo del tiempo que me queda. O sea, el día de 21, hoy es 20. Hoy es 20. Sí, señora. Ok. Sí, profe. El 27 toca el parcial. El 28 va a hablar lípidos y va a hablar el segundo grupo. O sea, lípidos, definición hasta cascada de lipoproteína y enseguida entra el otro grupo con beta oxidación, cetogénesis, síntesis y eliminación de colesterol. ¿Ya? Para que sepan que eso sería el 27 el examen y el 28 hasta ahí. Para poder coger noviembre 3 y noviembre 4 para aplicaciones clínicas y aminoácidos y proteínas. O sea, prácticamente todos los equipos ya deben tener todas las diapositivas listas. Les voy a quitar unos temas. El grupo, bueno, eso es su tiempo. Se los digo después del día del examen. Seguimos con microangiopatía y macroangiopatía. Bueno, yo le estaba hablando, pero como que me apagaron el micrófono, entonces no me había dado cuenta. Entonces, la microangiopatía diabética es una de las complicaciones que presentan los diabéticos y se trata de una alteración de los capilares, arteriolas y vénulas de todo el organismo. Es una alteración específica de la diabetes y se caracteriza por un engrosamiento de la membrana capilar con un depósito de la sustancia hialina. La sustancia hialina es una sustancia albuminoide, translúcida, homogénea, que existe naturalmente en el cartílago. Lo más importante es que no hay un estrechamiento de la luz capilar. Al aumentar la concentración de la glucosa se produce una glicosilación de las proteínas del endotelio y esta glicosilación provoca una alteración en la morfología y en el funcionalismo de los vasos. El uso incorrecto de la glucosa provoca la activación de la vía del sorbitol, que provoca una toxicidad tisular, que es una disfunción plaquetar, una alteración de los endotelios y vas muy rápido y estás leyendo. Dime con tus palabras qué es la microangiopatía. Eli.
Eli. Señor, no sé quién me está apagando el micrófono. Ya van 2 veces. Me parece una falta de respeto, compañeros, de que ustedes se pongan en esas. La verdad, estamos tratando de poder salir de estos temas súper rápido. En realidad, ustedes son unas personas hechas y derechas, adultas, mayores, ya están bastante grandecitos para que nosotros le estemos diciendo la cosa. Me molesta realmente, compañeros, porque nosotros no nos metemos con ninguno de ustedes y por favor respete. Profe, usted disculpe, pero me da mucha rabia. Sí. Vuelve a ocurrir, paro la clase y paso el informe enseguida. Profe, yo realmente no creo porque aquí todos estamos para aprender y todos estamos esperando la Por eso, exposición. pero hay alguien que le gusta sabotear o cuando ven que le está yendo bien, el grupo está bien, hasta ahora le ha ido bien, entonces quieren dejarlo mal de alguna manera. Profe, mira, así pasó en una pueda- clase pasada con Anchila y nadie le estaba apagando el micrófono. Fue error del internet y entonces pasó lo mismo que estaba ocurriendo con él y que creían que le estaban apagando el micrófono y no era así. Eli, revisa para ver si de pronto Claro, es tu profe, conexión yo a por eso internet también y lo- es... La conexión a internet la tengo bien porque no se estuvieran viendo entonces las diapositivas tampoco. Bueno, Pero es que no se están viendo las diapositivas. Comencemos. Te preguntaba Eli con tus palabras qué es microangiopatía. La microangiopatía es la provocación de una disminución de la vasoconstrucción inducida postularmente. Esta enfermedad es una enfermedad microvascular que por sí misma es poco probable que cause una úlcera en el paciente, pero también es un engrosamiento de las membranas basal de los capilares que provoca una alteración en el intercambio de las moléculas de los nutrientes y el paso de la albúmina en el intersticio. La microangiopatía es más frecuente en los diabéticos tipo 1 y provoca la retinopatía y la nefropatía. Y la microangiopatía provoca una disminución en la respuesta vasodilatadora y en un empeoramiento de la cicatrización. Y aún sabemos que al empeorar la cicatrización, los pacientes diabéticos, cuando se cortan o tienen alguna herida, tienen que cuidarla mucho para no llegar a una amputación. Esta afecta al ojo y al riñón. Como pueden ver en las imágenes, tenemos un riñón normal y una glomeruloesclerosis difusa. Continúa. Bien, la macroangiopatía diabética es la Pasa la afección. diapositiva. Ya la estoy pasando. ¿Me dicen si ya pasó? Sí. Ya. Eli. Tiene el micrófono apagado. Ya lo he encendido de nuevo ya. Ajá. Bien. La macroangiopatía es la afección de los vasos grandes. Es debido a una placa de ateroma y se llama arteriosclerosis. Eli, no se ven las diapositivas. Eli, disculpa, no se ve en la diapositiva. Dejé de compartir, lo siento. Ya. Bien. La macroangiopatía es la afección de los vasos grandes, es debido a una placa de ateroma y se llama arteriosclerosis. La arteriosclerosis es una enfermedad sistemática que afecta a todas las arterias del cuerpo. La macroangiopatía afecta los miembros inferiores y recibe el nombre de enfermedad arterial periférica y es más frecuente en los diabéticos tipo 2. Suele aparecer en edades más tempranas
y su histología es igual en los pacientes no diabéticos. Suele afectar los rugales más distal y esto es causante que los resultados quirúrgicos sean peores. En la imagen podemos ver cómo la hiperglucemia provoca la microangiopatía y la macroangiopatía. La microangiopatía puede afectar la retina, el riñón y el cerebro y puede provocar una neovascularización. Provoca una hipoxia isquémica y la macroangiopatía afecta a los vasos grandes, las arterias coronarias, sistema cardiovascular, la vasculopatía periférica. Ahora viene mi compañera Nayeli. Ok, Eli, bien. Buenos días. ¿Cómo se llama? Caballero. Nayeli. Sí, señora. ¿Me escucha? Sí, claro. Bueno. Quería saber, ¿usted hizo el quiz? Sí, señora. ¿Usted hizo el quiz? Sí, señora. Eso, yo le iba a preguntar, señor, porque a mí no me aparecía la nota. Lo que pasa es que no le podía preguntar porque no me había podido. La clase pasada me conecté, pero como no tenía el micrófono, no me servía y eso, entonces no le pude preguntar. Pero ni siquiera me había hablado con él y mira, a mí no me aparece la nota del quiz, yo sí lo hice, porque yo no encontré su quiz. Sí, yo sí lo hice, lo envié y el mismo día lo hice. Yo lo voy a volver a buscar, pero le digo que no tengo la nota y es la única persona. Bueno. Profe, qué pena, ¿le puedo interrumpir un momentico antes de que mi compañera empiece con su exposición? Lo que pasa es que yo entré tarde a la clase y no había tenido la oportunidad de decirle que estaba aquí, Laura Donado. Correcto. Bueno, el síndrome metabólico, también conocido como síndrome polimetabólico, síndrome de resistencia a la insulina o síndrome X. El síndrome metabólico es cada vez más frecuente. Es un trastorno que se presenta al mismo tiempo y aumenta la enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. La cerebrovascular es una lesión en el cerebro ocasionada por la interrupción de la irrigación sanguínea. Se dice también que el síndrome metabólico es un exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y a niveles hormonales del colesterol o de la triglicéridos. Pero no solamente significa tener este síndrome metabólico, sino que también puede presentar mayor riesgo de contraer una enfermedad. Y si se desarrolla más ese trastorno, puede traer complicaciones en la diabetes tipo 2 y que es una diabetes que puede ocasionar la muerte. Y ocasiona enfermedades que pueden ser muy graves y esas enfermedades pueden ser como el riesgo de la ceguera, el riesgo de ataque de corazón, riesgo de la enfermedad renal crónica, nervios que pueden causar sensibilidad en los pies. También el síndrome metabólico aumenta más en los adolescentes, ya que son los que más tienden a estar afectados y en una edad muy temprana. Se indica que en algunos cálculos que aproximadamente 1 de cada 10, uno de cada 10 padece de este síndrome metabólico. El síndrome metabólico es la resistencia a la insulina, que parece ser del vínculo más común y el factor más promotor a la causa de los disturbios metabólicos. Pasa, Eli, por favor. Uno de los síntomas, bueno, ya se dice que las personas que padecen de este síndrome no tienen síntomas. Entonces, más bien, las personas con este síndrome
síndrome muy rara vez presentan algún síntoma y es muy difícil detectarlo. Entonces, para eso pueden conducir al médico cuando se sientan el cuerpo con que tengan sobrepeso o que sienten que el colesterol lo tienen muy elevado, y entonces el médico podrá detectar o no. Pero si no tiene- tienes datos, no tienes datos, cuánto de colesterol, cuánto de triglicéridos. Ah, no, no, señor. Cuando un colesterol está mayor de 200, cuando un triglicérido da mayor de 150 y el perímetro abdominal en hombre y mujer No, tampoco. no. O sea, para poder decir si el paciente tiene síndrome metabólico, tiene que manejar colesterol mayor de 200, triglicérido mayor de 150, un perímetro abdominal para hombre creo que llega hasta 90 y pico y en mujer hasta 80 y pico, hipertensión arterial más o menos 130, 90, o sea, esos parámetros hacen falta. Mejor, y eso es un cuadrito que hay que hacer. Mejor dejemos allí y tú armas tu cuadrito y comienzas por ahí la próxima. ¿Oíste? Bueno, profe, está bien, gracias. ¿Qué más falta? Esto era lo último, ¿verdad? Vamos a mostrar un Sí, sí, video. esto es de síndrome metabólico, va para después. ¿Sigue? Sigo, ¿Sigue? señor. Ok, bueno. Las causas. No, sigue mostrándome las diapositivas. Nosotros vamos a mostrar un video, no sé si. Bueno, dale para ver si el video tiene los datos que... Me dicen si pueden verlo. ¿Pero es sobre diabetes o sobre síndrome metabólico? Es sobre la diabetes. Ajá. Mira que está ahí, ¿ven? Lo que les había preguntado. Desórdenes de carbohidratos, lípidos y proteínas. Se paró el video.
Ok. Hola. Hola. Sí, profe, le escuchamos. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, como les digo, no hay más tiempo, no crean que porque, ay, el martes van a hablar los de lípidos grupo 7, entonces yo que soy del 8 no hago nada. No, ya este fin de semana deben tener todos las diapositivas listas, todos los temas listos. Si me las pasan, hasta les quito un poquito de los temas para que lo poquito que veamos lo profundicemos, pero no puedo dar más tiempo. De hoy en 8 días es el examen de ustedes, así que es el 27. Pero el 28 terminamos lo de hoy. Comenzamos lípidos y seguimos con beta-oxidación y cetogénesis. Tengo que tener 2 grupos para ese día. 1 hora para un grupo, otra hora para otro grupo, porque lo que le falta a la chica de síndrome metabólico es un cuadro, que ella puede hacerlo, encontrando cuánto es el perímetro de metal, cuál es el colesterol, cuánto es el triglicérido. Exactamente. ¿Oyeron? Entonces, por favor, estaré esperando su trabajo. Y este fin de semana les voy a poner una actividad en el aula. ¿Ya? Cortica. Ah, ustedes la tienen ya, ¿cierto? Aló, Eli. Hola. No la tienen todavía, es que la tengo en la cabeza para ponerla, pero no me acuerdo si la puse. Yo creo que no está, profe. Ah, bueno, yo la pongo en el aula. ¿Ok? Profe, ¿nos puede hacer el favor de decirnos cómo nos fue? Bastante bien. Bastante bien, sí, señora. Todos tienen 4 o 5. Gracias, profe. Bueno, Profe, una duda. dígame. Yo soy del grupo 1, o sea, ahora nos toca pasar con la aplicación clínica, pero ¿qué específicamente quiere que hablemos de las enfermedades que tenemos? Buena pregunta. La aplicación clínica de los lípidos. No, le voy a decir, tenemos Porque la como ya obesidad, los carbohidratos la pasó, nena. arteriosclerosis, la cetoacidosis diabética, el ateroma, enfermedad de Niemann-Pick y la enfermedad de Gaucher. Bueno, enfermedad de Niemann-Pick es ¿qué deficiencia de qué enzima hay? Signos y síntomas. Una diapositiva. Enfermedad de Gaucher, deficiencia de qué enzima y signos y síntomas van 2 diapositivas. Obesidad sí, hay que mirar qué es obesidad, cómo se clasifica, ¿verdad? Los tipos de obesidad que hay. Ya ahí se llevan como 5 diapositivas en obesidad. Ateroma y arteriosclerosis
lo vemos con un video. Busquen en YouTube un video que se llama Inicio de aterosclerosis. Con el video solucionamos eso. Y investigan sobre cetoacidosis diabética. O sea, prácticamente van a investigar sobre cetoacidosis diabética y obesidad, porque lo de Gaucher y Niemann-Pick, eso no es nada. Ya, y el ateroma y aterosclerosis con un video lo pasan y listo. Profe, ¿y para cuándo sería? Para la próxima clase. Para la próxima clase. Ah, no. El martes. Porque el martes es el examen. Profe, y mañana. La próxima clase es mañana, profe. Bueno, entonces la próxima clase, mañana es definición. Por razón tengo aquí. Espérate un momentito. 21. Definición de lípido hasta cascada de las lipoproteínas. Mañana. En la próxima, 27, el examen. Y el 28, beta-oxidación, cetogénesis, síntomas, síntesis y eliminación de colesterol y aplicaciones clínicas. El 28 van 2 grupos. El grupo, ya les digo qué grupo es. El grupo 8 y el grupo 1 van el 28. Ah, bueno, profe. Muchas gracias. Profe, entonces la compañera que no terminó hoy termina mañana. Claro, claro. Y mañana lo de los lípidos. Bueno, mira que no me han llegado las diapositivas. No puede volver a pasar. Vamos a manos a la obra, que ustedes pueden. Miren, por ejemplo, hoy estuvo bien. El hecho que quiero aclarar el síndrome metabólico porque es que hay cosas que son importantes que ustedes tienen que saber. Si el médico está ahí en el consultorio y usted está, le van a decir perímetro abdominal, ¿cuánto tiene de esto? Y es usted la que le va a dar la mano al médico, entonces tiene que saber. ¿Oyó? Por eso es que me detuve ahí. Nos vemos mañana a la misma hora, por el mismo canal. A estudiar. Profe. Bueno, profe, Adames le quitó las vallas. Hágame.